Entonces, estamos justamente en la carta a los Hebreos. La semana pasada mi hermano José predicó de Hebreos 6 del 9 al 12, si no mal recuerdo. Y hoy día vamos a estar leyendo la palabra del Señor en Hebreos 6, capítulo 6, del versículo 13 al versículo 20. ¿Ya? Así que le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia, y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Una pequeña oración. Padre, guíe mis labios, Señor amado, por favor. Prepare nuestro corazón, Señor Jesucristo, y le pido que esta palabra quede atesorada en nuestra vida, Señor. También en los que oirán, Padre amado, esta palabra, Señor amado, a través de redes sociales, a través de compartir quizás este audio, Señor, que pueda ser también de bendición para cada uno de ellos, Señor. Su palabra, mi Dios bendito, es viva y eficaz, Señor, y puede generar cambios, Señor Jesucristo, aunque sean grabaciones, Señor, en el corazón de sus hijos, Señor. Se lo pedimos, mi Dios, y se lo agradecemos en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Ya, mis hermanos. La semana pasada, con lo que predicó mi hermano Josué, yo no es que con lo único que me quede, pero sí él hacía una pregunta. ¿Dónde estamos? ¿Estamos con los indolentes o estamos con los perezosos? ¿Cierto? ¿En cuál de estos dos grupos nosotros nos podríamos posicionar? ¿Cierto? ¿Es correcto ser indolente? ¿Es correcto ser perezoso? ¿Es correcto empezar a dejar que las cosas simplemente pasen? ¿O lo correcto sería activar, mostrarnos de alguna forma de que el Señor no importa? ¿Cierto? De que el servicio también a Él es algo que importa. No es que simplemente algo que... no. El servicio al Señor no es un llavero, no es algo que a lo mejor está en lo último de mis prioridades. No debiese ser eso. Amén. El servicio al Señor tiene que ser una prioridad en nuestra vida porque es parte de nuestra identidad, ¿ya? Y al ser parte de nuestra identidad, envuelve todas las cosas que nosotros podamos ser y hacer. Entonces es algo súper profundo lo que nos predicaba de alguna forma nuestro hermano Josué. Hoy día la palabra del Señor como que trata un tema en específico con Abraham, ¿ya? Nos vamos a meter un poquito en la vida de Abraham y vamos a ir viendo ciertas enseñanzas que el escritor de los Hebreos quiere también mostrarle a estos que están leyendo la carta justamente de ellos mismos, a los Hebreos. Aquí tengo algunas anotaciones. Entonces, algo que a mí me llamaba un poco la atención cuando empezaba a leer esto, veía que había algunas palabras que se repetían cuando yo estaba leyendo desde el 3 al 20. Me daba cuenta de que la palabra jurar o juramento se repetía 5 veces, ¿ya? La palabra promesa se repetía 3 veces en estos versículos, la palabra inmutabilidad 2 veces, y habían 3 palabras que no se repetían, pero que eran palabras también consideradas claves porque eran súper importantes en el mensaje que se quiere transmitir en todos estos versículos, que es la palabra esperar, esperanza y paciencia, ¿ya? Que es básicamente hacia donde nos quiere llevar el escritor de los Hebreos con el ejemplo de Abraham, ¿ya? Miren, versículo 13 dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Aquí vemos el episodio, ¿cierto?, cuando el Señor se acercó a Abraham. Eso lo vamos a ver en Génesis, ya le vamos a echar un vistazo. Déjenme ver. Miren, si nosotros vamos a Génesis 12, del 1 en adelante, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años, cuando salió de Aram. Si se dan cuenta, el versículo que nosotros acabamos de leer dice, de Hebreo, dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Yo aquí me hago una pregunta que también se le hacen también a otros eruditos. ¿El Señor necesitaba jurar por sí mismo para poder creerle? El Señor simplemente con dictar algo y decir que algo lo va a cumplir, ya basta. Ya no se necesita que haya un juramento, no se necesita que Él diga, no pudiendo jurar por otro mayor, voy a jurar por mí mismo, ¿cierto? La promesa que te voy a decir a ti, Abraham, sino que simplemente con decirle, ¿cierto? La promesa que le iba a conceder a Abraham ya era suficiente. Amén. Pero Dios es tan grande, es tan cercano también al mismo tiempo, se trata de acercar mucho también a nuestra forma de actuar. ¿Por qué se acerca a nuestra forma de actuar? Porque nosotros como seres humanos cuando firmamos un contrato o cuando juramos algo lo tenemos que jurar por algo mayor, ¿cierto? No sé si se ha dado cuenta que nosotros cuando somos niños, típico que decimos, lo juro por mi mamá, lo juro por ya no creo que los papás digan eso, pero lo juro por mi hijo. Antes también la gente usaba, lo juro por Dios, cuando era algo muy de verdad, ¿cierto? Cuando no había mentira detrás. Porque ponían algo mayor delante de ellos, ¿cierto? Para que fuese creído lo que le estaban diciendo. Entonces, el ser humano continuamente ha actuado de esa manera. La manera también de repente de firmar contratos, ¿cierto? O de juramentar quizás ciertas cosas, lo hacían con testigos y con personas probablemente que eran mayores que ellos, ¿ya? Para que la promesa surgiera a efecto de alguna forma y se cumpliera el contrato, ¿ya? Entonces el Señor aquí dice, yo voy a cumplir tu contrato, pero lo voy a hacer como a tu manera, o sea, a su forma. Me voy a acercar a usted y como no puedo jurar por alguien mayor, voy a jurar por mí mismo. Y la promesa se la recalca varias veces a Abraham. Aquí a mí lo que me causa... ¿cómo se puede decir? Lo que encuentro como muy profundo es que el Señor acá donde dice en el 14, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y después abajo te multiplicaré grandemente. Estas dos frases desde el mismo griego dice como bendiciendo te bendeciré y multiplicando te multiplicaré. O sea, quiere decir de que la bendición del Señor es tan profunda que la tiene que decir dos veces, ¿ya? Es como que fuese una multiplicación por dos, de las 100.000 cosas que el Señor me está dando, me las multiplica por 100.000 más, ¿ya? Y asimismo, de alguna forma quiere expresar de lo que Él está entregando y de lo que Él le está mostrando, enseñando y la promesa que le está atribuyendo es real, se va a cumplir, ¿cierto? Y se va a cumplir al pie de la letra, ¿cierto? Y aquí yo me hago la pregunta y digo, ¿el Señor se acercó a un hombre fuerte, a un hombre hábil, a un hombre joven, a un hombre que probablemente tenía o podía cumplir con todas estas cualidades de la promesa que el Señor había realizado? O sea, cumplía los estándares que a lo mejor nosotros pediríamos para que el Señor quizá nos dijera ciertas promesas, o no cumplía ninguna de ellas. No cumplía ninguna de ellas. Abraham tenía 75 años. 75 años. 75 años cuando el Señor se le acercó, le prometió una gran descendencia frente a un hombre viejo, frente a un hombre que probablemente ya no podía tener hijo a esa edad, con una señora estéril. O sea, calculen, examinen. Cuando el Señor viene a entregar una promesa, ¿qué es lo que hubiésemos hecho nosotros en esa condición? ¿Cierto? Yo ya con 60, 70, 80 años, ¿cierto? Y el Señor viene a mí y me da una promesa de esa magnitud. Voy a hacer una gran descendencia de ti, ¿cierto? Hubiésemos puesto en duda quizá eso que hubiésemos escuchado. A lo mejor lo dijo de una forma metafórica. A lo mejor lo dijo porque de todos los criados que tengo, ¿cierto? Va a haber una gran nación. No, Abraham lo creyó. Y lo creyó con todo su corazón. Lo creyó profundamente. Creyó que el Señor le iba a dar descendencia. Obviamente de que Abraham en ese tiempo no había ¿cómo se puede decir? La tecnología, ¿cierto? Para saber de que la esposa era estéril, de que la esposa no podía tener hijos, pero sí había evidencia probablemente, quizás ella no menstruaba, ¿cierto? Quizás tenía algunos problemas, quizás lo habían intentado por muchos años y no daba fruto, ¿cierto? La matriz estaba cerrada, como lo dice la Escritura, en algunas mujeres. Simplemente estaba cerrada y se dieron cuenta de que aquella mujer no podía tener hijos. Pero el Señor cuando se acercó a Abraham creyó, independiente de su condición, independiente de la condición de su esposa, independiente de sus años, independiente de todos los males que él podía tener, lo creyó. Y eso es lo grande de que el Señor se le acercó a él. Amén.
Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Por qué esperó, cómo dice acá? ¿Por qué dice que habiendo esperado con paciencia? La promesa a Abraham, que el Señor le hizo a Abraham, se la hizo a los 75 años. Para que se cumpliera la promesa del Señor tuvieron que pasar 25 años para que se pudiera cumplir. Para que pudiera ver con sus ojos, ¿cierto? Para que pudiera palpar con sus manos que la promesa se estaba cumpliendo. Amén. O de que la promesa se había cumplido. 25 años que tuvo que esperar este hombre. Primero creyó. Yo hablo de nosotros, digo nosotros para englobarlo a todos, pero cuando digo nosotros, digo yo, ¿ya? Cuando digo yo, porque yo no sé la fe suya, yo no sé cuánto usted cree, ¿cierto? A lo mejor cree mucho más que yo. Pero si fuese yo, ¿cierto? Y el Señor me da una promesa hoy día, y esa promesa no se cumple el primer año, no se cumple el segundo año, no se cumple a los 5 años, no se cumple a los 10 años, yo digo, no fue el Señor. A lo mejor ya no fue el Señor. ¿Cierto? Y a lo mejor los años anteriores lo esperaba, no en paciencia como lo esperaba Abraham, lo espero inquieto, lo espero y me frustro, lo espero y lloro un montón de veces, ¿cierto? Y hasta me enojo con el Señor y me da pena porque a lo mejor el instrumento, la persona o el mismo Señor quizá me lo dijo textualmente o me lo dijo en un sueño, ¿cierto? O alguna promesa, yo simplemente después la desecho porque digo, esto no fue de Dios. Porque nosotros no tenemos ese carácter, el carácter de esperar con paciencia. El carácter de creerle al Señor, el carácter de, a pesar de la forma en que yo estoy viviendo, ¿cierto? La forma en cómo está mi cuerpo, la forma a lo mejor, cómo me lo muestra la estadística, hasta dónde viven las personas, hasta dónde pueden tener hijos, ¿cierto? Hasta cierta edad. A pesar de todo ese tipo de información, Abraham creyó con todo su corazón. A nosotros muchas veces se nos presentan también las estadísticas, ¿cierto? Nuestra vida, nuestra salud, y creemos re poco, no creemos tanto, la verdad. Nos falta fe, nos falta creerle más al Señor. Nos falta creer en sus promesas. Amén. Él cumple sus promesas. O tiene que venir nuevamente a nuestra vida y decirnos, voy a jurar por mí mismo tal promesa. No, esto es evidencia, ¿cierto? De que el Señor, para nosotros a lo mejor fueron largos 25 años, para el Señor no fue más que un pestañeo. No fue nada delante de su eternidad, delante de su grandeza, aquellos 25 años. Y aquellos 25 años el Señor sabía por qué era el momento preciso, después de esos 25 años, que tenía que nacer su hijo Isaac. Amén. Pero Abraham esperó con paciencia, dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. 16, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Aquí de alguna forma está nuevamente repitiendo un poco lo que les decía hace un rato atrás, ¿cierto? De que nosotros necesitamos atestiguar, ¿cierto? Aquellas promesas para creerlas, para confiarlas. Acá el escritor simplemente está redundando en esa información. Entonces vemos primero de que Dios a Abraham le hace un llamado a los 75 años, ¿cierto? Primero lo llama y sale de su tierra. Yo no sé también si nosotros seríamos como tan crédulos, de que el Señor venga y nos diga algo y nosotros llegamos y nos vamos. De que el Señor venga a nuestra vida y nos diga, ¿saben qué? Se tienen que ir, no sé, no tan cerca, no vamos tan cerca, que nos tenemos que ir a Europa o nos tenemos que ir a África. ¿Lo hacemos al tiro? ¿Obedecemos? No obedecemos, hermano. Tenemos que sentirlo primero. Tenemos que analizarlo. Tenemos que confirmarlo. Tenemos que orarlo y tenemos que hacer un montón de cosas, ¿cierto? Porque no le creemos primero al Señor. Amén. Yo tampoco quiero que aquí los que escuchen el mensaje piensen que cualquier persona que se les va a acercar, ¿cierto?, va a ser la palabra del Señor y van a tener que hacer lo que se les escuche, porque ese es el engaño más grande también que hay en algunos lugares, ¿cierto?, que vienen y se levantan ciertas personas y les dicen ciertas palabras, ¿cierto?, que no se afirman, que no tienen un fundamento establecido de la palabra, ¿cierto?, y pueden decir cualquier cosa al aire y la gente termina creyendo y termina decepcionada porque piensan que fue el Señor quien habló. Pero todo hijo del Señor, y aquí yo me incluyo, todo hijo del Señor sabe cuando el Señor le habla a su corazón, cuando le habla a su vida, sabe. Porque la mayoría tenemos experiencias similares, experiencias de que no podemos negarlo, experiencia de que en muchas ocasiones cuando el Señor habla a nuestra vida, ¿cierto? A lo mejor no de manera audible, pero sí sentimos de que nos habló algo, ¿cierto? A lo mejor abocado al arrepentimiento, abocado al consuelo, ¿cierto? A cualquiera de estas expresiones, la mayoría tiritamos entero. Amén. Tiritamos, lloramos, y no es un llanto de pena,
Es un llanto de recogimiento, ¿cierto? De que el Señor venga a nuestra vida y nos toque, ¿cierto? No es un llanto simplemente de llorar, amén. No es un llanto de dolor, es un llanto de temor, es un llanto de reverencia, es un llanto de agradecimiento, amén. Es otro tipo de llanto, que obviamente no se encuentra ese llanto en el mundo, es solamente cuando el Señor viene a nuestra vida, amén. Entonces, vemos primero que todo que el Señor llama a este hombre, ¿cierto?, siendo viejo, a los 75 años, a los 100 años recién se cumple la promesa, ¿cierto?, que el Señor le había dado. Después vemos que Abraham sigue viendo la promesa del Señor porque alcanza a estar en el nacimiento también de su nieto, ¿ya? De los nietos obviamente que le iban a nacer como esta gran descendencia. Abraham, acuérdese de que Isaac tuvo a Jacob, ¿cierto?, a la edad creo que de 60 o 65 años. Y Abraham murió a los 175 años. Entonces alcanzó a ver nacer parte de su descendencia. O sea, eso le confirmó aún más, ¿cierto?, la promesa del Señor. Vio aquellas bendiciones de parte del Señor y vio cumplir también la palabra del Señor en su Hijo. Amén. ¿Cuántas veces también a nosotros no nos pasa? De que vemos también las promesas del Señor que se van cumpliendo. Amén. Y vemos que la promesa del Señor es fiel. De que el Señor nunca va a fallar. De que el Señor nunca va a tardar incluso en cumplir lo que Él ha prometido sobre nosotros. Sobre su iglesia, sobre su pueblo. Amén. Todo esto que de alguna forma está explicando el escritor de los Hebreos con el ejemplo de Abraham, se lo comunica, ¿cierto? Se lo trata de transmitir y de predicar a un pueblo que es un pueblo perseguido. Amén. Aquí le está escribiendo a los hebreos y los hebreos probablemente estaban ya siendo perseguidos en ese instante. Entonces le está mostrando de alguna forma cómo es que Abraham de alguna forma estuvo tranquilo a pesar de que Dios le había dado una promesa, ¿cierto?, y de que no había cumplimiento, estuvo tranquilo. En momentos a lo mejor que podía haber estado un poco desesperado, o ver que la promesa no se cumplía, o ver que ciertas cosas, ¿cierto?, a lo mejor no la había llegado a entender de forma completa. Aquí el escritor va y empieza con Abraham a hablar de un ejemplo. Y acuérdense las palabras que yo les dije que más veía que se repetían en un principio. Las palabras que se repetían eran jurar o juramento, que viene de parte del Señor. El Señor aquí hace un juramento. Abraham no hace ningún juramento. Abraham creyó. Eso fue todo lo que hizo Abraham, creyó. Y obviamente que en ese creer actuó. Acuérdense que la palabra del Señor dice de que Él pone el querer como el hacer. Entonces Abraham actuó en base a la voluntad también del Señor. Amén. 5 veces se repite la palabra jurar o juramento. 3 veces se repite la palabra promesa. ¿Por qué se repite tanto la palabra promesa? Porque el escritor de los Hebreos quiere que se den cuenta de que Dios hizo un juramento, ¿cierto? Aquella promesa se iba a cumplir. Habla también de la inmutabilidad de ella, de que si el Señor no cumpliera aquello, sería un Dios mentiroso, y Dios no puede ser un Dios que miente. Lo otro, que también Dios hizo una promesa, hizo un contrato, y ese contrato es inmutable. El Señor no está escribiendo y con el codo va borrando. Escribió, selló y cumplirá. Amén. Así como le cumplió a Abraham, también le va a cumplir a su pueblo. Y le está diciendo a los hebreos, lo cumplirá también con ustedes. Y aquí no quiere decir que el cumplimiento para los hebreos era el cumplimiento también quizá de una descendencia, ¿cierto?, como la arena del mar, como la estrella del cielo. Era otro tipo de juramento que es lo que viene más adelante, donde dice 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces aquí le está dando, de alguna forma, le está dando esperanza, le está dando consuelo, que independiente de que sean perseguidos, independiente de que sean encarcelados, independiente de que muchos de los hermanos están puestos a prueba, ¿cierto?, y algunos de ellos lo están matando, el Señor cumplirá su promesa. El Señor cumplirá su promesa. Así como la promesa se la cumplió a Abraham, a pesar de los largos años, a pesar de lo difícil de su cuerpo, a pesar de lo estéril de su esposa, lo cumplió. Y hubo un juramento que no cambió, a pesar del comportamiento de Abraham, de lo que fuera. Su promesa no declinó, no fue modificada, fue completa, fue cumplida. ¿Cuánto más no va a ser completa y cumplida en la vida de sus hijos, en la vida de la iglesia? Se cumplirá. Por eso que de alguna forma el escritor
nos muestra un claro ejemplo del juramento que Dios hizo con Abraham, de lo que le prometió, de que no iba a cambiar aquella promesa. Y cada una de esas palabras, ¿cierto?, que provienen de parte del Señor, de lo que Él había realizado, convergen en las otras tres palabras que Él había dicho hace un rato atrás: en esperar, en la esperanza y en la paciencia. Cualquier hijo del Señor, ya sean los hijos del libro o de la carta a los hebreos, o nosotros que estamos hoy día acá, el Señor también nos dice, independiente de lo que podamos vivir, independiente de lo que podamos pasar, independiente de las aflicciones que tengamos al día de hoy, nosotros debemos esperar en el Señor. Nosotros debemos creerle al Señor. Nosotros debemos guardar nuestra esperanza en el Señor, no en usted, no en mí, no en lo que podamos realizar. La esperanza no está, si se malentendió el mensaje del inicio, la esperanza no va a estar puesta si es que ahora todos llegamos a orar, ¿cierto? Los miércoles y los domingos llegamos toda la hora. No, porque al final esas pueden ser obras que nacen de su carne simplemente. Puede que nazcan de su carne y no van a ser para nada provechosas. ¿Sabe cuándo son provechosas? Cuando se hacen del corazón, cuando se hacen por amor al Señor, cuando se hacen también en la esperanza de que a quien sirvo un día cumplirá su promesa. Amén. No sirve de nada hacer las cosas de forma mecánica. No le va a traer nada. Y probablemente va a traer lo mismo que decía el hermano Josué, ese orgullo satánico de repente. Él hablaba del espíritu fariseo de Satanás, ¿cierto? Que muchas veces nos dice, tú eres mejor que el de allá, decía Josué. O de repente nos dice, tú no eres peor que todos los demás, no sirves para nada. Eres tan pecador y sucio que no sirves para nada. Nos lleva a los dos extremos. ¿Amén? Ahí es donde nosotros debemos guardarnos y cuidarnos bajo la promesa del Señor. La promesa del Señor es fiel, hermano. Acá el 19 dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote, para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí vemos algo también que es súper grande. Miren, antes de adentrarnos al punto, otra de las cosas que Abraham vio la gloria de Dios. Abraham recibió una promesa de parte de Dios, inmutable, que no cambiaba, y que la selló de alguna forma bajo su mismo nombre, la firmó con su mismo nombre, entonces con su misma sangre, con lo mismo que Él es. Amén. Vio el nacimiento de su hijo, el cual estaba arraigada, ¿cierto?, la promesa de Él. Vio el nacimiento también de su nieto antes de partir, pero no solamente conforme con eso. Mire, vamos a Juan 8:56. Dice, leamos lo mejor del 54, dice, respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es, mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco sería mentiroso como ustedes, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿El Señor está mintiendo con esto? El Señor no está mintiendo. El Señor no solamente le habló a Abraham, el Señor no solamente le prometió algo a Abraham, el Señor no solamente dejó que Abraham viera a sus nietos, ¿cierto?, que iban a continuar esta promesa, sino que dejó que viera el día del Señor. Lo dice textualmente. Vamos a leerlo de nuevo. Pero es que si estaba grabando esto. Dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. O sea, el Señor se lo prometió, de que había de ver mi día. Y lo vio en pasado y se gozó. ¿Cómo lo habrá visto? ¿Cómo lo habrá presenciado? Es parte del misterio, no sabemos. No sabemos si eso que vio Abraham, pienso yo, es un pensamiento humano. ¿Lo vio después de haber muerto? O lo vio a lo mejor en algún momento cuando subía, ¿cierto?, al cerro con el Señor, ¿cierto?, en aquel monte por varios días, ¿cierto?, cuando incluso vio también la espalda de Dios, cuando estuvo en muchas situaciones Abraham como su amigo, ¿el Señor le habrá mostrado ahí alguna revelación? ¿Habrá pasado así? ¿Vio que todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas por la promesa que el Señor le había hecho? ¿Lo habrá presenciado? Jesucristo dice que vio su día y se gozó. Se gozó, hermano. ¿Cuán grande gozo tuvo este hombre? Simplemente por el acto de creer. Creyó, esperó y tuvo esperanza también.
La palabra del Señor en hebreo, nuevamente en Hebreo 6:19 dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ustedes se dan cuenta de lo que el Señor está diciendo aquí, ¿cierto? La esperanza de la promesa del Señor nosotros tenemos como una firme ancla. Ustedes se dan cuenta que de repente hay barcos gigantes que llevan cargas también gigantes, en donde el mar de repente está impetuoso. ¿Qué es lo único que afirma el barco? Afirma esa gran embarcación. A pesar de las olas, a pesar de la intemperie, ¿cierto? A pesar de la lluvia, a pesar de los vientos, a pesar de la marea, a pesar de todo ese tipo de cosas, el ancla es el que afirma esa embarcación. Amén. Es el ancla la que está firme. Muchas veces cuando el ancla simplemente está firmada en la arena, probablemente igual puede ser llevada por viento. Pero cuando el ancla se afirma abajo en una roca, es inamovible. En nosotros es exactamente lo mismo. Nuestra esperanza, nuestra ancla no está firmada sobre la arena. Nuestra ancla no está firmada sobre mis obras. Nuestra ancla no está firmada sobre una denominación, sobre una iglesia o sobre algo que yo haya hecho en específico. Ni tampoco sobre una declaración que haya salido de mi boca, ni por un éxtasis, ¿cierto? Ni por un don de lengua, ni por nada de eso. El ancla firme del alma está puesta en Cristo el Señor. Amén. Está puesta sobre Él. Él es mi roca. Y el ancla está puesta ahí. Amén. Él es de alguna forma, en Él yo confío y en Él yo espero. En Él brota mi esperanza. No hay más esperanza que en Él. Amén. Acuérdese que el Señor también, de alguna forma, a los hebreos los está animando a que actúen, a que traten de vivir para el Señor hasta el fin de sus días. Amén. Para que se confirme también de que ellos sí anduvieron en el camino, de que ellos sí sirvieron al Señor. Nuestro trabajo es el mismo, no cambia. Han pasado 2000 años, pero nuestro trabajo es el mismo. Vivir en fidelidad para el Señor hasta lo último de nuestros días, para que esta esperanza se mantenga firme, para que nosotros podamos el día de mañana morir o dormir, como también lo dice la Escritura, dormir en esperanza. Y que esa esperanza jamás, ¿cierto? Jamás estuvo depositada en lo que yo pude hacer, sino que estuvo depositada en lo que Cristo hizo. Amén. Y el día de mañana, cuando abramos los ojos allá en el cielo, no nos va a sorprender. ¿Saben por qué no nos va a sorprender? Porque la obra fue de Cristo, no fue mía. ¿Sabe cuándo yo me podría sorprender? Si es que yo pensara de que esto se sustenta en mis obras, llegaría y, me alcanzó, o hice lo suficiente para estar acá. No va a ser así. Nuestra esperanza está anclada en el Señor, en su obra. Por eso que acá dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. O sea, aquí también está haciendo alusión al velo dentro del templo. ¿Ya? Ese velo que antes nosotros no podíamos cruzar, de entre el lugar santo y el lugar santísimo, ¿cierto? Ahora sí tenemos libre acceso, como lo habíamos visto anteriormente, en otras predicaciones también más atrás, ¿cierto? Cuando hablábamos del gran sumo sacerdote. Dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor. O sea, el Señor entró a ese lugar como primicia, como el primero, ¿ya? Pero nos dio libre acceso para ir delante del trono del Señor, ¿cierto? Y derramarnos delante de Él. Hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Todas las referencias que está haciendo el escritor de los Hebreos, y obviamente a un pueblo hebreo se la está escribiendo, tiene total naturalidad en lo que ellos pueden escuchar. Total naturalidad. El Señor habla de Abraham, ¿ya? Como el padre de la fe, y le está mostrando de alguna forma las promesas del Señor, y para el pueblo hebreo obviamente que Abraham era una figura gigante, ¿ya? Una figura enorme para ellos, ¿cierto? Como el padre de ellos. Y después aquí al último le habla también de que tenemos un gran sumo sacerdote. Y aquí podrían haber un montón de preguntas de parte también de los hebreos. Dirán, ¿pero cómo Jesús? ¿Un sumo sacerdote? ¿No es que los sumos sacerdotes no vienen del orden de Leví? O sea, es más grande que Aarón y se salta más encima la línea, el linaje. Siendo de Judá, puede ser un sumo sacerdote cuando el Señor mismo dijo que tenían que venir de la tribu de Leví y el primero que viene a ser el sumo sacerdote fue Aarón. O sea, él es un descendiente de Aarón simplemente como sumo sacerdote. Y la palabra del Señor dice, no viene de la línea de Aarón. Y tampoco simplemente es un sumo sacerdote, es un gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Melquisedec, de quien no se sabe de dónde, cuándo nació, hacia dónde fue, no se sabe nada. Porque es una figura justamente de Cristo. Que Cristo no tiene un inicio, tampoco tiene un fin, es el alfa y la omega, ¿cierto? Entonces, de alguna forma hace referencia al orden del gran sumo sacerdocio de este personaje bíblico que aparece, ¿cierto? De donde no se sabe mucho, no hay mucha referencia. Y si no hay mucha referencia es por lo mismo.
porque está diciendo de que el Señor no tiene que seguir quizás cierto linaje para ser nuestro gran sumo sacerdote y llegar de forma directa al lugar santísimo. Amén. Todas estas cosas que está diciendo el escritor de los Hebreos, no esperaban, mejor dicho, que en el corazón de los hebreos simplemente abrieran los ojitos, ¿cierto? O abrieran los oídos y simplemente escucharan información que estaba escribiendo este escritor, sino que quería hacer referencia a lo que ellos conocían, a lo que ellos ya sabían como parte de su historia, como parte también del libro que ellos habían estudiado y que vivían también a través de él. Querían que se dieran cuenta de que de alguna forma, independiente de las aflicciones que estén viviendo, independiente de la forma en que a lo mejor puedan ser perseguidos, independiente de todas las vivencias que pueden estar viviendo, ¿cierto? El Señor hizo una promesa a la iglesia. De la misma manera que el Señor hizo una promesa a Abraham, de la misma manera como el Señor hizo una promesa a nosotros como su pueblo, ¿cierto? Llegará un día en que se cumplirá. ¿Qué nos pide a nosotros? Que nos aferremos a Él. ¿Qué nos pide a nosotros? Que vivamos en esa esperanza. ¿Qué nos pide a nosotros? Que esperemos con gozo, como esperó Abraham también. Esas promesas se cumplirán. Y el que tiene fe las creerá. El que tiene fe las esperará. El que tiene fe tendrá esperanza de eso. Y si tiene esperanza probablemente también las comunicará. Y vivirá de ellas. Amén. No perderá la esperanza y no se irá al mundo. Porque sabe que algo precioso le espera. Amén. Hermano, de verdad, bueno, básicamente esta es la palabra. Pero lo que nos espera a nosotros, hermano, es algo muy grande. Cuando nosotros estudiamos escatología y vemos las promesas del Señor, el Señor no deja ninguna promesa incumplida. Y lo más precioso es que la misma palabra del Señor dice de que el que empezó la obra, ¿cierto?, la finalizará. ¿El Señor empezó una obra en usted? La va a finalizar. La va a finalizar. Y eso es lo más hermoso de todo. Porque la finalización, o la finalidad, mejor dicho, no se da simplemente por un cargo que usted vaya a tener en esta tierra o algo similar. Quizá sea de la misma manera como se han ido muchos hijos del Señor ante una enfermedad, un accidente, cualquier cosa. Pero el Señor cumplirá la promesa que nos hizo a todos nosotros. La promesa de ser su pueblo, la promesa de ser salvo, la promesa de habitar juntamente con Él en el cielo, la promesa de que el pecado nunca más va a tocar nuestra vida y nunca más vamos a tener nada que ver con el pecado, la promesa de que tenemos una morada, la promesa, ¿cierto?, de que reinaremos con Él, la promesa de que algún día volveremos también con Él, se cumplirá. Y eso debe darnos ánimo, eso debe accionar nuestra vida. Eso se conecta con el mensaje pasado de la semana pasada, de no ser un indolente, ¿cierto?, frente a las cosas del Señor, de no ser un indolente frente a las aflicciones del pueblo, de no ser un indolente, de ver, y aquí yo lo digo abiertamente, de ver de que la iglesia a lo mejor trabaja uno o dos y los demás son solamente a lo mejor, ¿cómo se puede decir? Personas que simplemente ven cómo los demás trabajan. No ser indolentes frente también al cansancio de los demás, ser personas activas, amén, mostrando que están agradecidos de las promesas que el Señor le dio, mostrando de que de alguna forma, sí Señor, yo estoy caminando con todo este grupo porque usted nos prometió algo, no estoy caminando para agradarle más, no estoy caminando para llevarme más perlas, simplemente, esas cosas vienen también, pero no estoy caminando para eso, estoy caminando porque soy hijo suyo, estoy caminando porque demuestro que usted es mi Señor, que yo le pertenezco. Estoy caminando, ¿cierto?, porque usted es mi Dios y porque esa esperanza brota en mi corazón y un día se cumplirá. Amén. Entonces, hermano, vuelvo a decir lo mismo, complemento el mensaje con lo que Josué predicaba la semana pasada. No debemos ser indolentes, no debemos ser perezosos. Debemos activar, pero no activar en la carne. Activar recordando de que el Señor nos hizo grandes promesas. Y de que quizás también un día usted también le prometió algo. Usted también quizás hizo promesas delante de Él. Abraham actuó, Abraham no prometió. Abraham, en el momento en que el Señor lo mandó a salir del lugar donde él vivía, no prometió grandes cosas, él llegó y salió. En el momento en que el Señor también le dijo, lleva a tu hijo a tal lugar, ¿cierto? Iba a ser aquel que iba a sacrificar, no le prometió cosas, ¿cierto? Antes de sacrificarlo en nada, lo iba a hacer. Y dice la palabra de que lo iba a hacer porque sabía de que de alguna forma el Señor o lo levantaba de los muertos o hacía cualquier cosa. Pero creía que de ese hijo suyo se iba a levantar una gran descendencia independiente de lo que el Señor le estaba pidiendo en ese momento. Fueron grandes pruebas, hermano, que Dios le hizo a Abraham. Fueron grandes pruebas. Pero confiaba en su Dios. ¿Confiamos nosotros en nuestro Dios? Yo creo que es momento de confiar, es momento de creer en Él y es momento también, obviamente, de activar, pero en agradecimiento, hermano.
en la esperanza de las promesas que el Señor nos regaló y puso delante de Él. El Señor nos escribió esas promesas en su corazón y en su vida y las está borrando ya con el codo. Las cumplirá, hermano. Y eso es lo más grandioso de todo, que a pesar de lo que somos, las va a cumplir. Amén. Este es el mensaje. Que el Señor le bendiga, hermano. Vamos a hacer una